Dios nos continúa bendiciendo en esta mañana. Continuamos con la parte 4 del curso Génesis 2. Hay algunas lecciones espirituales del relato que estuvimos considerando antes de la pausa. El pecado concibe pecado. Versículos del 11 al 23. Luego de que Judá sostuvo relaciones sexuales, se separaron y cada cual fue por su camino. Versículo 19. Pero Tamar quedó embarazada, y cuando Judá envió el cabrito como pago, descubrió que Tamar se había ido. Es interesante notar que la persona que llevó el pago fue su amigo Hira, el que habíamos mencionado anteriormente, el alumadita. Y al no hallar a Tamar, según los versículos 22, Judá decidió desistir de la búsqueda para no pasar mayor vergüenza. Otra lección espiritual de este relato: el peligro de juzgar a los otros, versículos del 24 al 26. La segunda parte del plan de Tamar entra en marcha cuando se descubrió que ella estaba embarazada. Cuando Judá se enteró de que Tamar estaba embarazada, inmediatamente, ¿qué usted piensa que hizo? Ordenó la muerte de su nuera, sacarla y que sea quemada, versículo 24. Pero al reaccionar de esa manera, Judá cayó en la trampa que Tamar había ya establecido, que ya ella le había atendido. Cuando la sacan para matarla, Tamar indicó que el padre del bebé que llevaba en su vientre era el dueño de 3 prendas, versículo 25. Al darse cuenta de lo sucedido, Judá se humilló y por fin reconoce su pecado. Dijo: más justa ella es que yo, versículo 26, y él confiesa. Ahí está el peligro de juzgar a los otros. Esa es la otra lección que tenemos en este capítulo, página 261. La gracia de Dios triunfa sobre el pecado, siempre. Cuando llega el tiempo de dar a la luz, se encontró que había gemelos en su vientre, versículo 27. El parto fue extraño, versículo 28-30, y dio lugar a los nombres de 2 hijos, Fares y Sara. Y aunque Judá nunca más tuvo relaciones sexuales con Tamar, asumió la responsabilidad de los 2 hijos. La gracia de Dios se manifestó no solo en que estos 2 hijos de Tamar llegaran a integrar al pueblo de Dios, sino que uno, específicamente Fares, vino a ser, oiga bien, el ancestro de David. Por eso Tamar figura en la genealogía del Mesías, el gran hijo de David. Cuán extraña es la gracia de Dios. Concluimos. ¿Por qué se detiene Moisés a narrar la historia entre los eventos relacionados con la venta de José en Génesis 37 y la experiencia de la casa de Potifar en Génesis 39? En primer lugar, para darnos otro ejemplo de la mala formación de los hijos de Jacob. Ahí la estamos viendo. Número 2, en segundo lugar, muestra cómo la gracia de Dios puede superar ¿qué? El pecado. Vamos al capítulo 39. ¿Cuántos me siguen? Aquí propiamente tenemos el principio de la historia de José. Es interesante que Moisés no introduce este relato con la frase usual. ¿Cuál es la frase usual? Estas son las generaciones o orígenes de José. Eso no está ahí. En este capítulo vemos cómo Dios comienza a golpear a José para corregir la tendencia de este José impetuoso, no propio en sus expresiones, y hacer de él una persona humilde, trabajadora y responsable. Hay paralelos muy interesantes entre José y Cristo. En otras palabras, muchos decimos que José es tipo de Cristo. José dejó una posición de bienestar y privilegio y tomó forma de siervo, Filipenses 2:7. A José se le podría llamar el Emanuel porque Dios estaba con él y le hizo prosperar en todo lo que hacía, Isaías 53:10. José enfrentó una tentación muy grande, pero logró resistir y salió de la tentación sin cometer pecado. Tipo de Cristo. Estando en condición de esclavo, se humilló. Tipo de Cristo. Aleluya. A pesar de ser un hombre justo, fue acusado. Tipo de Cristo. Estuvo con malhechores. Tipo de Cristo. Estando en la cárcel, Dios lo levantó, le dio un cargo que es más alto que sobre toda la nación. A Cristo le dio el Señor, el Padre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos estos matices dentro de la historia de José tipifican la figura de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿qué sucedió ahí? Bueno, lo primero que sucede es que José comienza a prosperar en la casa de Potifar. Y aquellos medianitos o ismaelitas o árabes, como le llamamos, ¿qué hicieron? Lo vendieron.
a Potifar. ¿Quién era Potifar? El oficial de Faraón, capitán de la guardia de Egipto. ¿Por qué lo compró? No se nos dice por qué lo compró. Y aunque José estaba lejos de su familia, Dios estaba ¿con quién? Con él. Fue la presencia de Dios en su vida que lo sostuvo, especialmente durante los primeros meses de estadía en Egipto, cuando había sufrido bastante por su condición de esclavo extranjero. No malgastó el tiempo, no comenzó a lamentarse, no comenzó en la quejadanza, no comenzó a victimizarse por el lugar donde se encontraba. Hizo todo lo contrario. Comenzó a trabajar. Y Dios lo hizo un varón próspero. Lo que nos hace prosperar, oiga bien, el principio, no es donde vivimos, o qué somos, o qué tenemos, sino la presencia de Dios en nuestra vida. Eso es lo que nos hace prósperos. La prosperidad de José, y no estoy hablando de prosperidad económica, es estado emocional, social, psicológico, todo lo que es prosperidad. ¿Ok? Hago la salvedad. La prosperidad de José no fue económica, sino integral. ¡Wow! Prosperó en todo lo que hacía. Había éxito en él. Las cosas todas le salían bien. Tenía buenas ideas. Tenía buenos criterios. Buenos resultados. Su vida fue un tremendo testimonio. ¿Para quién? Para Potifar. Lo triste aquí es que aunque Potifar pudo haber tenido una relación con Jehová, porque tenía a José allí presente, no se interesó en conocer a Dios. No quiso dejar los dioses para servir a Jehová. Podemos decir que Potifar fue egoísta y en cierto sentido mal agradecido. A pesar de esa prosperidad, José se mantuvo ¿qué? Humilde. ¡Wow! ¡Qué lección! Aceptó la situación en la cual se encontró. Se hizo siervo de Potifar. Versículo 4. Que José sea llamado siervo de atender personalmente a Potifar era un gran alto honor, y así lo tenía muy claro José. Potifar lo hizo ¿qué? Mayordomo de su casa. Le entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Qué le entregó? ¿Algo de lo que tenía? Todo lo que tenía. Como mayordomo, José tenía bajo su cargo toda la casa de Potifar. Mire, todos los bienes, todos los derechos de los esclavos. Era tanta la confianza que de lo único que se preocupaba Potifar era de llevar el pan que comía su boca. ¡Wow! Muchos José necesitamos nosotros. Aleluya. Todo marchaba bien. Hasta un momento en que la esposa de Potifar puso los ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Versículo 7. Duerme conmigo. Versículo 7. La referencia a los ojos de la mujer, ¿qué nos enseña? Miren, que no solo los varones tienen ojos para las damas, sino que las damas muchas veces también tienen ojos para los varones. ¿Ok? Así que no sabemos exactamente lo que la trajo de José. Mire, pudo haber sido que era joven, pudo haber sido su trascendencia, pudo haber sido su carácter, pudo haber sido su liderato. Muchísimas cualidades. Su belleza, su presencia. O una combinación de todas las cosas. Lo que sí es que la atrajo. ¿Ok? ¿Qué había detrás de esa seducción? Por un lado, podría ser que Potifar tenía parte de la culpa por no haber atendido bien a su esposa. Quizá ella se sentía sola, no amada. Por otro lado, la manera en que actuó demuestra una falta total de pudor de parte de ella. No de vergüenza, era de pudor, porque fue una insinuación directa, no casual. No fue un cambio de mirada, fue una acuéstate conmigo, que son dos cosas muy diferentes. ¿Ok? Se dejó llevar totalmente por su pasión sexual y no se detuvo a considerar lo que José sentía o pensaba. Ante el primer rechazo, que está en el versículo 8, era para que ella desistiera, pero continuó. José era soltero, tenía 20 años. La mujer que lo asediaba era la dueña de la casa donde trabajaba. Muchas veces quizás la vio no de la mejor forma vestida, porque estaba en la casa y ella ya tenía una mentalidad de deseo sexual. No hubiese sido quizás fácil ir en contra de la mujer de Faraón, pero José se mantuvo firme en su respuesta. No a la esposa de Potifar. Porque para él era un gran riesgo negársele a la dueña, pero le dijo que no. Sin embargo, hay 5 razones por las cuales él no se acostó con esa mujer.
La primera, sería una traición a la confianza de Potifar en José, versículo 8. En el versículo 9, sería un acto de mal agradecimiento a la luz del privilegio que Potifar le había concedido. En la segunda parte del versículo 9, hay la frase, tú eres su mujer. Sería un acto contra la naturaleza del orden. En el versículo 9 hay una frase, este gran mal sería un pecado muy grave. Y en la segunda parte del versículo 9 dice, sería un pecado contra Dios. El comportamiento de José nos enseña la importancia de la mente cuando está enfocada en lo que es una vida de relación íntima y cristiana con Dios. Y viendo que José la había rechazado, ¿cuántas veces dice ahí? 11 veces. Esa mujer era persistente, de lucha. Oiga, estaba, por poco le rompe el récord a la viuda. 11 veces. Y teniendo su ropa en la mano, dice el versículo 13, ella decidió vengarse de él. La venganza tomó la forma de una acusación de violación. Oiga bien, lo hizo delante de los demás sirvientes, montó la escena perfecta, diciéndole a José, diciéndole a Faraón, delante de todos, vino a él para mí, para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Versículo 14, el buen comportamiento de José fue usado en su contra, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió, y fue muy astuta porque lo dijo delante de todos. Porque no era lo mismo haberse lo dicho aparte. Aparte quizás el faraón le ve, ¿tú estás segura? Pero delante de todos lo comprometió. Era su esposa. Lee página 269. La esposa de Potifar guardó la ropa como supuesta evidencia en contra de José, esperando el retorno de su esposo, versículo 16. Cuando se llegó a ella, contó las mismas mentiras, versículos 17 y 18. Lamentablemente Potifar creyó a su esposa y se encendió en ira contra José. Potifar estaba en una posición difícil. Simplemente no pudo rechazar la acusación de su esposa, porque esto lo pondría en una situación muy delicada ante la servidumbre, quien había estado escuchando la acusación que hizo ella en contra de José. ¿Qué debió haber hecho Potifar? Postergar la decisión, pero no lo hizo. ¿Qué debió haber hecho Potifar? Sacar a José de la casa, pero no lo hizo. ¿Qué debió haber hecho Potifar? Haber pensado en cómo era el comportamiento de José. ¿Qué debió haber hecho Potifar? Calmarse. Pero lamentablemente, lo que hizo fue dejarse llevar por su ira y enviar a José a la cárcel. ¿Y por qué no lo mandó a matar? Porque con toda la ira y lo descentrado que estaba, estoy seguro que en su interior, como que había un olor que no daba todo el perfume que su señora decía. Había un olor extraño en el asunto, claro, pero cayó. ¿Quién más cayó en un momento dado? Pilato. ¿Ante quién? Cuando se lavó las manos. Se repite la historia. Quizás se debió a que, a pesar de su ira, reflexionó sobre la acusación de su esposa y se dio cuenta de que no era del todo creíble. La cárcel donde José fue enviado no era una cárcel cualquiera. Era la cárcel donde estaban los presos del rey, versículo 20. Y en realidad, parece haber sido la cárcel sobre la cual precisamente Potifar era el capitán. Donde él era el que tenía la autoridad. Según Génesis 40:30, cuando lo comparamos con lo que encontramos en Génesis 39:1. De todos modos, la acusación de Potifar y la acción que él tomó fue una tremenda prueba de fe para José. Fácilmente José pudo haber dicho, tomando las palabras de Cristo, Dios mío, ¿por qué me has separado? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Por qué me está sucediendo esto? Lo único que José tenía que hacer es lo que usted y yo tenemos que hacer. Saber lo que Dios irá a hacer. Saber que Dios lo va a hacer. Dice un himno, pon tu delicia en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Pon tu delicia en Jehová, espera en Él y Él hará. Pon tu delicia en Jehová y la estrella de justicia te guiará. Y no olvides lo que te espera en el mal camino. Espera en Él, espera en Dios y Él hará. Eso era lo que tenías que hacer, Potifar. Yo se los canté, yo no canto muy bien, pero se los canté. Okay, ahora bien, a lo mejor se le queda esta parte, así que vamos a ver. José prospera en la cárcel, ¿ok? Versículo 21 y 23. Y aunque José
fue trasladado injustamente por Potifar y su esposa. Fue tratado. Seguía él firme, ¿ok? En la cárcel. Dios estaba con José. Dios le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y ahora el jefe de la cárcel, viendo su testimonio, que vio su testimonio, entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. José pasó a ser ¿qué? El mayordomo de la casa privada, al mayordomo de la cárcel privada del mismo Potifar. Porque Potifar era el capitán de esa cárcel. ¿Ok? Así que no era cualquier cárcel, sino la cárcel particular del rey que reservaba para los prisioneros reales. El jefe de la cárcel, versículo 23, ante la ejecución de José no tenía que hacer nada. José lo hacía todo. Todo prosperaba. Todo iba bien. Leer una nota que hay en la página 276. ¿Qué podemos concluir? Este capítulo pone en claro lo que la gracia de Dios puede hacer en la vida de un hombre cuando se somete a Dios. Y concluimos con las palabras de Pablo en Romanos 5:20, que dicen: cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La vida de José es una confirmación de ello. Vamos al capítulo 40. Vamos al capítulo 40 de Génesis. Este capítulo 40 nos habla céntricamente de Abraham y de sus descendientes. Y hace un cruce con la historia de ellos en un país pagano. Y ese cruce a veces no es comprensible porque la promesa se cumple en un país pagano. Ahí hay cumplimiento. En Egipto. Egipto sería como el capullo, dice el autor del libro, en el cual Israel, ¿qué? Se estará. Ahora bien, cuando vamos a la historia de este capítulo, nos enseña que cada experiencia que nosotros vivimos nos adelanta en el plan de Dios. ¿El plan de Dios para quién? Para su vida. ¿Cuántos sabemos que Dios es el Dios de la historia? Pero cada uno de nosotros tiene una propia historia de Dios. Wow. Así que Él va cumpliendo su perfecto plan en su historia. En este caso, en la historia de José. No solo para nuestra vida, sino para las personas que nos rodean. Así que llegan dos oficiales a la cárcel, según el capítulo 40, versículos de 1 al 4. Dos altos oficiales que Faraón, pues por algún motivo, los envió a la cárcel, ¿ok? Donde estaba José. ¿Quiénes eran? El copero y el panadero. Como expresa el versículo 2, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Y no sabemos exactamente qué fue lo que hicieron, pero fue algo que enojó a Faraón, según el versículo 2, y reaccionó destituyéndolo de sus cargos y lo envió a la cárcel. Ahora bien, meses antes, wow, ya el plan de Dios se estaba orquestando. Dios había guiado a Potifar a colocar a José en esa misma cárcel. Y al llegar a la cárcel, estos dos prisioneros fueron puestos a la mano ¿de quién? De José. Mire, es interesante notar lo que José hizo. El versículo 4 dice que fue el capitán de la guardia, precisamente el que le encarga a José, a esos dos prisioneros. El capitán de la guardia, ¿quién era? Potifar. ¡Wow! Como leemos en Génesis 30:22. La persona que le hizo daño, echándolo inmediatamente a la cárcel, fue quien le encarga a esos dos prisioneros de alta categoría, y no sabemos por qué lo hizo, ni cuál fue su motivación. ¿Qué habrá sentido José al tener que atender a esos dos oficiales y que quien le da la orden fue el que lo encarceló? Cuídamonos bien. Yo te lo estoy diciendo en el idioma contemporáneo. Cuídamonos bien, y tú mirando al individuo. Tú me metes aquí preso y ahora me dice que te lo cuides también. Lucha. La Biblia dice que José le servía. Esa no fue la actitud de José, le servía. Y al servirle, inconscientemente José estaba colaborando con Dios y preparando el camino para su propia liberación. Y cuando vamos al texto sagrado, dice que el copero y el panadero estuvieron varios días en la prisión. Tuvieron que estar varios días en la prisión para que hubiese una relación de empatía entre José y ellos. No sabemos cuánto tiempo, pero fue el tiempo suficiente para que José desarrollara una relación de amistad con ellos. Sabemos por eso a continuación. Y no solamente una relación de amistad, porque el servicio que le estaba dando provocó esa relación. Y eso es muy importante. Hay veces que nosotros hacemos las cosas y no las hacemos con la mejor actitud. Si él no lo hubiese hecho con la mejor actitud, ese servicio a ellos no hubiesen tenido esa relación de confesión con ellos.
Una noche los dos oficiales tuvieron un sueño, versículo 5. Pero en realidad fueron dos sueños. No eran sueños naturales, sino sueños proféticos. Y cuando vamos al versículo 6 del capítulo 40, dice que ellos amanecieron tristes. Tristes porque habían soñado. ¡Wow! Ellos percibieron que esos sueños eran importantes, pero estando en la cárcel, ¿quién los iba a interpretar? El trabajo diario de José consistía en darle a estos dos hombres el desayuno por la mañana. Y José nota que hay algo en ellos diferente. O sea, que ya lo había tratado con empatía. Qué importante es conocer a los que están alrededor nuestro. Qué importante es conocer los que están alrededor nuestro. Hoy en día hay familias que no se conocen y matrimonios que no se conocen. Yo los comparo con el templo. Están en los atrios cuando estaban en el coqueteo, en el patio cuando estaban en el coqueteo del noviazgo. ¿Verdad? Hemos pasado por eso. Luego entran en el lugar santo, que es la vida cotidiana. A ella no lo ve peinada, ni él lo ve peinado, no lo ve alineado y a veces lo ve desalineado. ¿Eh? Y ahí comienzan la vida. Muchas veces las parejas de hoy en día no se dan la oportunidad de llegar al lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar santísimo? El lugar donde no median las palabras. ¿Cuál es el lugar santísimo? El lugar donde verdaderamente hay un amor. ¿Cuál es el lugar santísimo? El lugar que yo solamente con mirarlo sé cómo viene, sé cómo fue el día, sé cómo se siente. No tiene que haber una comunicación verbal. Hay una comunicación de una relación extensa. Yo quiero que cada uno de nosotros podamos tener ese tipo de experiencia con nuestras esposas, con nuestros esposos y nuestra familia. ¿Cuál es importante? Hacer un buen servicio. Si vamos a servir a otra persona, debemos mostrar interés en ella. No solo en cualquiera, no es la responsabilidad de una manera fría e insensible. De no haber preguntado por qué estaban tristes, José no había escuchado sus sueños y de no haber escuchado sus sueños no había podido interpretarlo y como consecuencia de no haberlo interpretado no había podido manifestar su tremendo don que tenía, que luego iba a ser muy importante para la liberación de él de la cárcel, para salvar al pueblo de Egipto y a su propia familia, de quien dependía la salvación del mundo. Al percatarse del interés de José, ambos animaron a José a contar el problema. Hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Versículo 8. Aquí tenemos una característica del mundo. La gente sabe que tiene problemas, pero siente que no hay nadie que los pueda ayudar. Aleluya. Habiendo escuchado la confesión de su necesidad, José interviene presentando a Dios como la solución de sus problemas. No son de Dios las interpretaciones, versículo 8. Lo importante era Dios, no José. Él quería que eso quedara claro en la mente de los oficiales. Lo importante es Dios, no yo. Se identifica con ellos y les ofrece esa ayuda y le dice, cuéntame ahora. Y al hacerlo tomó un riesgo. Dios lo impulsó a ofrecer su ayuda, dándole a José la confianza de que él daría interpretación. El jefe de los coperos, gracias a Dios que fue él y no el jefe de los panaderos que contó el sueño, porque hay una gran variable entre ambos sueños. Pero fue el jefe de los coperos. Se anima a contarle el sueño a José. El sueño del copero vio a 3 sarmientos y también vio a sí mismo exprimiendo las uvas para darle de beber a Faraón, versículos 9 y 11. Ahora bien, el sueño del copero tiene una interpretación. Los 3 sarmientos representan 3 días. Y José le dice, 3 días vas a ser restituido en tu trabajo. ¡Wow! ¡Qué bien se tiene que haber sentido ese hombre! José aprovecha el momento y le hace un pedido bastante natural. Y aquí esto es muy importante. Oiga bien esa frase, acuérdate de mí. Y hagan mención a Faraón. Lo que está implicando José es su inocencia. Es su inocencia. Y es interesante notar la manera en que José describe su experiencia. Es muy importante que nosotros sepamos describir nuestras experiencias por más amargas que puedan ser en un momento dado. Hay que tener cuidado cómo se habla y cómo se expresa de las experiencias que uno tiene. Porque puede haber un momento de proceso, pero puede ser el momento de mayor bendición en tu vida que te va a llevar a la trascendencia más grande que tú puedas poder tener con Dios. Y si tú te dejas llevar literalmente por lo que sientes y lo expresas de esa manera, no estás centrado en la buena voluntad de Dios.
Lo que pasa es que no es sencillo. ¿Ok? Ahora bien, pero es posible. Si, imagínese a Cristo en la cruz. Si se hubiese dejado llevar por lo que humanamente hubiese sentido en ese momento y hubiese comenzado a hablar como cualquier humano más, la gran bendición de ser el Redentor posiblemente no se hubiese opacado. El jefe de los panaderos, escuchando la interpretación de José, también se anima a contar el sueño, el versículo 16. La forma en que Moisés narra la historia da a entender que este oficial era quizás un poquito más renuente a contar sus cosas. En el sueño vio 3 canastas sobre su cabeza, una sobre otra, versículo 16. En la más alta había toda clase de manjares de pastelería para Faraón, versículo 17. El problema era que Faraón no estaba comiendo esos manjares, sino las aves del cielo. Al escuchar este sueño, Dios le dio a entender a José el significado. Las 3 canastas también representan 3 días, versículo 19. Pero al cabo de esos 3 días, lejos de tu ser, serás destituido de tu trabajo. El panadero iba a ser colgado en la horca. Y aunque José pudo haber hecho cualquier tipo de intervención favorable, no lo hizo porque él entendía su cometido. Su cometido no era tratar este asunto livianamente. Su cometido era provocar el mensaje que Dios tenía específicamente. Llega el cumplimiento de los sueños, versículos 20 al 23. Y aunque el texto no dice cómo fue que estos 2 oficiales tomaron este asunto, el tercer día se cumplió. Y es de suponer que esos 2 oficiales sabían esto, y es posiblemente que ellos comentaron de esto cuando escucharon la interpretación del sueño. Y durante la celebración que ofreció Faraón, ofrecida a los sirvientes de la corte, Faraón restituye al copero a su antiguo trabajo, versículo 21, pero ordena la muerte del panadero, versículo 22. Todo se cumplió como había sido interpretado por José. El cumplimiento de los sueños. Lo triste fue que el jefe de los coperos fue mal agradecido. No se acordó de José. Muchas veces cuando estamos en necesidad, nos recordamos de aquellos que nos tienden la mano, pero se nos olvida muy fácilmente. 2 preguntas surgen. ¿Por qué Dios permitió que el copero se olvidara? Todavía no era el tiempo. Todavía no era el tiempo para José. Para Dios hubiese sido muy fácil tomar ese momento, pero no lo hizo. ¿Cómo reaccionó José ante ese olvido? Tenía que haberse sentido incómodo. Tomamos un receso para continuar luego con la 5ª parte del curso Génesis. Recordando que esta es la Universidad de Spring Theological University. Nuestros teléfonos 787-462-4272, Dr. Fernando Quiles, y visite nuestro sitio web que aparece representado en pantalla. Continuamos posteriormente.